Desde 1830 los habitantes de la ciudad estaban espantados por la presencia de una fantasma que desde las 8 de la noche, en una época en la que el alumbrado público consistía en algunas velas colocadas en las entradas de las viviendas, recorría las calles haciendo sonar sus cadenas. Se trataba de una alma descomunal, vestida con una túnica negra y enorme cucurucho, que la hacía ver aún más aterradora. Uy, ya me dio miedito ya. Hoy día vamos a hablar de Arequipa, fantasmas y leyendas y de muchas publicaciones de este tipo de literatura. ¿Con quién? Con el extraordinario Pablo Nicoli. Estamos ya aquí en el hogar de Pablo Nicoli, que nos ha recibido a República Independiente para hablar de sus publicaciones y de su obra que va desde el 2001. Pablo, cuéntanos un poco cómo nació todo esto de empezar a aficionarte y además escribir acerca de fantasmas y cosas extrañas. Bueno, la verdad que fue desde el colegio. Recuerdo algún profesor del curso de lenguaje que nos leía este tipo de leyendas, ¿no? Que forma parte del folclore, ¿no? De una ciudad, y que, bueno, había escritores arequipeños ya muy antiguos que hablaban de estos temas, y a mí me interesó desde los 12 años más o menos. Fui anotando todo este tipo de historias y finalmente en el 2001 es que me animo a publicar Arequipa y sus misterios, donde hay una buena cantidad de leyendas, de mitos y también de historia de Arequipa, ¿no? Bueno, ya en esa época leí a Francisco Ibáñez, un escritor del siglo XIX arequipeño, que fue hijo del que trajo la primera imprenta a Arequipa. Y él se dedicaba a escribir cuentos y también leyendas arequipeñas. La verdad es que muchas de estas leyendas eran importadas de Europa, sobre todo traídas por los conquistadores españoles, pero de alguna manera reflejaba también algunos aspectos de la ciudad, ¿no? Porque de eso trata un poco las leyendas. Y otro gran tradicionalista fue Mariano Ambrosio Cateriano, ¿no? Que tiene algunas leyendas muy importantes y que de alguna manera se equipara un poco con Ricardo Palma en ese aspecto. Mira ahí. Cuando intentas dormir, en las calles de Arequipa. ¿Quién soy? Preciosa. Ayer fui donde quedamos en encontrarnos y no está. El alma de una hermosa mujer. Sale en busca de un ocasional amante. En el caso de las leyendas clásicas, a mí me interesó porque desde niño siempre he tenido una predisposición a lo sobrenatural, y de eso tratan las leyendas, que a veces están plagadas de fantasmas, brujas, duendes y toda esta serie de personajes que sobre todo cautivan a los jóvenes, ¿no? A mí me cautivó a esa edad y me di cuenta que había poca bibliografía, sobre todo en los años 80, 90, que fue cuando inicié todo esto, y dije, bueno, hay que llenar ese vacío escribiendo algo sobre Arequipa, ¿no? Y bueno, yo pensé solo escribir el primer libro y ahora son cerca de 15 libros. 15 libros desde el 2001, ya has escrito bastante y hay mucha gente que te lee. Me decías que muchos los chicos de colegio son atrapados fácilmente por las leyendas y mitos arequipeños. ¿Todos son de Arequipa? Bueno, en cuanto a lo que yo hago, sí, me he dedicado básicamente a investigar lo que son las leyendas de Arequipa y sobre todo de lo que es lo urbano, porque cuando ya una historia de esta sale del, vamos a decir,
de la parte urbana se convierte más en mito, que es mucho más fantástico. Pero en Arequipa hay una buena cantidad que yo creo que han sido traídos desde la conquista española y que se cuentan desde antaño con algunas diferencias, ¿no? Todos conocemos, por ejemplo, la leyenda de Mónica, que por cierto no es una leyenda arequipeña, es una leyenda española de la ciudad de Toledo, traída desde muy antiguo y contada de otra manera, ¿no? Antes con capa y espada y carruaje, más modernamente con casaca de cuero, con moto, ¿no? Y de eso se trata un poco el mundo de las leyendas. ¿A ti te ha pasado algo así? ¿Has tenido alguna experiencia sobrenatural? ¿Algo que te ha parecido casi rozando con lo fantástico como son las historias que tú nos cuentas? Sí, sobre todo de niño, ¿no? Yo nací en una casona colonial en la calle San José y ahí he tenido experiencias con fantasmas hasta en 3 oportunidades y que con los años he dejado de percibir o de ver, pero de niño sí. Y esto, claro, alimentó de alguna manera la mente del futuro escritor, sin duda. Al día de hoy no solamente escribo los libros que tienen que ver con esto sobrenatural de Arequipa, sino que soy editor de una revista que se llama Enigmas. Y ahí también se tratan estos temas, y el tema de fantasmas, sin duda, creo yo, está entre los más pedidos, ¿no? Y solicitados. Así que sí, creo que siempre en torno a eventos sobrenaturales ha girado un poco lo que tiene que ver con la literatura que hago, tanto en la revista como en los libros. ¿Cómo bajaste tan pronto? Hay gente que se pregunta todavía, ¿existen o no existen los fantasmas? ¿Existen o no existen los extraterrestres? ¿Nos visitan o no nos visitan los ovnis? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que siempre para estos temas, que evidentemente son temas de especulación, hay que tener una mente abierta, ¿no? Evidentemente, si uno no tiene ese tipo de mente, va a decir siempre que no a todo. Si una persona hubiera tenido acceso, por ejemplo, a una caja de fósforos en la Edad Media y prendía uno, lo hubieran quemado por brujo, ¿no? Pero es que hay cosas que tienen de repente cierta lógica o explicación. Por ejemplo, para mí los fantasmas me queda claro que tiene una diferencia con lo que es el espíritu. Y un fantasma vendría a ser una imagen, un sonido de algo que sucedió o aconteció en el pasado, un hecho que puede haber sido emitido por un ser vivo incluso, pero que se ha quedado como energía, ¿no? Como grabado en el ambiente, y que algunas personas perceptivas con los años pueden lograr ver. Además, el fantasma siempre tiende a repetir lo mismo, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre lo que sería el fantasma y el espíritu. El espíritu sí sería un ser pensante, el de cualquiera de nosotros después de muerto, que por algún motivo se ha quedado en este plano astral y material en la tierra y que a veces se comunica con los vivos, ¿no? Entonces hay diferencias que están englobadas dentro de lo que es la parapsicología, que es parte de lo que hago yo en la revista Enigmas. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en República Independiente. Tenemos 15 publicaciones tuyas a la mano, seguramente algunas, como me has dicho, bueno, ya no están tan a la mano, ya se han acabado las ediciones, pero en todo caso te podemos leer en Enigmas y donde podemos encontrar también tus publicaciones para todos aquellos que quieran saber un poco más de los mitos y leyendas de Arequipa. Bueno, yo estoy básicamente en el Facebook como Pablo Nicoli Segura. Usualmente para las personas que entran hago ofertas de mis libros, pero también en la calle San José 222, el establo Ropesport, ahí también consiguen parte de lo que he escrito en literatura arequipeña.
Ok, República Independiente, servidos están. Aquí estuvo con nosotros Pablo Nicoli. Hay muchas cosas que leer acerca de Arequipa. Él ha hecho el trabajo de recopilar, de buscar todos estos mitos y leyendas, todas estas historias que nos gustan leer, sobre todo en ciertas noches. Habla República Independiente.